tres pilares, columnas, o como se dice así, que es la migración, los conflictos de etnicidad y la cuestión de género. Entonces, siempre que yo trago una presentación, una ponencia, una charla sobre Biblia, esses tres temas estão imbricados, involucrados em toda a minha argumentação. E não estão programaticamente separados como isso é migração, isto é gênero, isto é etnicidade. Não, está o tempo todo mesclado. E nesta mescla se dá a abordagem que é chamada como interseccionalidade, porque se hace imbricações de secções diferentes de processos de marginalização. Então, as coisas se mesclam e as coisas não são tão facilmente separáveis. Não se dá para apartar tanto. Estão amalgamadas, unidas. E quando o Padre Lauren invitou-me a falar sobre os contextos de trânsito e mobilidade, imediato pensei nos processos migratórios na Bíblia, em especial as peregrinações da família de Abraão. Então, hoje vou concentrar-me no ciclo de Abraão, que vai de Gênesis 12 hasta 25, pero em dois capítulos mais específicos, que são Gênesis 16 e Gênesis 21, porque nestes há uma clara percepção do conflito de gênero e também de etnicidade. Então, a migração é o processo, e neste processo se encontra a diversidade, a questão de disputa do poder, a questão de gênero total involucrada e também a questão de etnicidade. Porque estamos falando de gente de países diferentes entrando em confronto com os aspectos da cultura local para onde eles vão e como se adaptam, como se ubicam e tentam contestar a cultura com os valores da cultura. Então, nesses esforços, eu vou me concentrar. Pero nosso trabalho vai ser muito dinâmico, muito dinâmico. Eu vou falar um pouco e podemos dividir em salas simultâneas, Cati, para pequenas discussões e volvemos à sala principal. É possível ser assim? Sí, sí, sí. Padre Lauren, ¿me puede ayudar desde desde el anfitrión, por favor? Sí, claro, porque pienso que somos muchos, 100 personas, e podremos ter muitos proveitos em pequenas discussões, pequenas trocas em grupos. Padre, le silenció a Lilia. Lilia, perdona. Se te silenció, ya. Sí, gracias. Entonces, en todas las tres sesiones de estudios, hoy tendremos esta parte más expositiva y, en secuencia, la parte discursiva que vamos a hacer en pequeños grupos y después volvemos para el grupo grande para compartir lo que estamos a cargar.
Entonces, no quiero que se queden sentados notando todo lo que Lilia habla, pero que desarrollen, hagan los argumentos juntos conmigo, ¿ok? ¿Está bueno así? Sí, sí, Lili, perfecto, estamos de acuerdo. Cuando tú necesitas, me avisas y yo los formo acá. ¿Y cuántos grupos? Tú me lo dices y acá te lo hacemos. Perfecto. Yo pienso que podremos hacer grupos de hasta 10 personas. No, Ok, serían aproximadamente 10 u 11 grupos entonces. Sí, si todos vienen, 10 a 11. Pero já somos 97, temos um grupo grande com o Padre Lauren em Quito, que está Ajá, ellos harían un solo grupo. Sí, então, um grupo allá com mais gente. Então, se somos 97, 98, 9, 100, 101, 2, 3, 4, estão todos. Sí. Casi 75. Ok, tranquilo. Então, eu vou compartilhar um pouco das minhas percepções iniciais para começarmos a argumentação, ok? Ok. Então, vamos falar um pouco de peregrinações e os processos de enfrentamento que as famílias experimentam e que novos começos se brotam, surgem a partir desses conflitos que se dão enquanto famílias estão migrando, estão em peregrinação, ok? Então, se sacarmos deste bloque, que é o ciclo, nós chamamos, os biblistas chamamos de a sessão de Abraão, ciclo de Abraão, né? Que de los patriarcas, da história de los patriarcas, nós temos esse conjunto de capítulos que habla de la história de Abraão e sua família. Então, empieza em Gênesis 11, quando habla do padre de Abraão, e quando saem de Ur e vão para Canaã, pero param, interrompem a caminhada em Arã e ali se quedam até que o padre de Abraão se muere e depois Abraão tem que continuar migrando para Canaã com seu pequeno grupo. Então, acá, em Gênesis 12, se dá esse chamado para sair de Arã para continuar a viagem hasta Canaã. Em Gênesis 12, por 10 versículos, há esse traslado de Abraão para o Egito porque há uma fome, uma hambre em Canaã e não podem comer. Depois, vuelven del Egito para Canaã e separam Ló e Abraão mais adelante. E quando, depois desta separação, há a promessa de herdeiro e um pacto entre Deus e Abraão. Depois desse pacto, há o nascimento de Ismael. Depois, a aliança selada por la circuncisão. Só depois, a promessa específica de Isaac, depois a destruição de Sodoma, o pacto de Abraão com Abimeleque, e só então o nascimento de Isaac, a expulsão de Agar e Ismael, o sacrifício de Isaac, morte de Sara, casamento de Isaac. Então, cierra toda a história de Abraão nesses capítulos. Aqui, sim, os descendentes de Abraão com Setura, que são a concubina com quem Abraão se casou. Disse a tradição rabínica que Setura seria a própria Agar. Isso é um dado interessante, pero é uma interpretação que os rabinos fazem. Então, adelante, vamos a... Sim.
Entonces, vamos a hablar un poquito del tema general, que es las relaciones de poder que tenemos dentro de familias. Entonces, nosotros hablamos del poder imperial, del poder político, del poder econômico, del poder de todos los otros, pero olvidamos que o microespaço, como diz Michel Foucault, a microfísica do poder, se estabelece em pequenos espaços, pequenos ambientes, onde essas disputas são mais claras. E família é um destes microambientes. Então, se perceber quem dá ordem, quem manda, quem obedece, quem é submisso, quem submete, quem oprime, quem é oprimido. Isto todo se dá em las relações familiares. Eu tenho trabalhado com grupos terapêuticos de pessoas adultas e as histórias, as biografias que surgem destes grupos são de traumas emocionais e estruturas cognitivas e comportamentais total comprometidas por relações familiares disfuncionais, não funcionais, defeituosas. Então, se vamos para o microcosmo da família, temos padres e filhos, esposas, nueras e suegras, sogros e yernos, todos em algum momento se choqueiam como sujeitos de los conflitos. E estes conflitos assumem combinações muito variadas. Se formos mais adelante em Gênesis, na história dos patriarcas, e recordarmos do episódio de Rebeca com Saul e Jacó, Esaú e Jacó, ela desarrolla a cena que engana a seu marido Isaac com seu filho mais novo, porque está enojada com suas nueras. Então, mira que problema entre uma sogra e uma suegra e uma nuera pode mudar ou cambiar o destino de uma nação inteira. Pero é real. Se salimos do texto bíblico, não há outra situação que não esta. Então, também temos que ter um pouco de cuidado com a leitura que pueda ser viciada ou viciante. Ou seja, uma leitura que está sempre mirando as opressões de um único lado. Por exemplo, e eu tenho discutido essa questão com muitas pesquisadoras e teólogas que trabalham com a temática de gênero. Porque se mira o texto bíblico e se habla de patriarcalismo no texto bíblico com pressupostos e com imaginários de la leitura eurocentrada, androcêntrica, europeia, ocidental. Este é um peligro, porque essa leitura que parte de uma visão colonizadora de lo que sea o patriarcado, não é 100% compatível com o que seria patriarcado no tempo bíblico. Então, se vamos falar de patriarcado no tempo bíblico, temos que mirar as relações de gênero em todos os ângulos. Ou seja, temos que mirar como se dá as disputas de poder entre mulheres e homens, pero de ambos os lados.
no solo colocar a la mujer como la víctima central. Esa es una cosa que no se hace justicia de género mirando solo de un lado. Hay que mirar de lados diversos. Hay que mirar la situación del hombre y de la mujer, tanto como oprimidos y como opresores, porque el facto de una mujer estar subjugada, ser marginal en una cultura que es patriarcal, no la isenta de ser una opresora. Esto es que vamos ver con Sara y Agar. Es esto el enfoque de donde sale toda la lectura humanista de las estadounidenses, pero que acá en Brasil llamamos de mujerista, porque es una lectura de mujeres negras. Es una lectura diferente de lectura de mujeres blancas. Porque en la lectura de mujeres negras, muchas veces el sujeto que promueve la opresión puede ser una mujer, una otra mujer que sea blanca o esté en una situación social privilegiada. Entonces, la cuestión de clase está totalmente impregnada en todo el proceso. Si vamos a mirar las relaciones de opresión, tenemos que ser justos con la humanidad, no solo con aqueles que pensamos que solo são oprimidos desde sempre e sempre serão. E não estou com isto a negar que o pobre é sempre oprimido. Claro que é. As mulheres são sempre oprimidas. Claro que são. As mulheres negras são aún mais oprimidas. Claro que são. Tranquilo isto. Lo que estou dizendo é que os homens também são oprimidos por um contexto de masculinidade opressora. La opresión toca a los hombres opresores de maneiras traumáticas, assim como toca as mulheres. É claro que não estou acá equiparando privilégios e situações, mas o que estou a dizer é que os homens, quando se põem como opressores, não estão isentos de serem traumatizados por el processo de opressão. E quando hablo assim, estou partindo de discussões de grupos de homens muito preocupados com novas formas não opressoras, não violentas de serem homens. São eles que estão a dizer isso, que o modelo patriarcal androcêntrico é opressor, incluso para eles. Então, temos que a todo tempo, caminhar com delicadeza, com gentileza, com ternura, quando se trata de relações de gênero, e não de uma forma violenta, endurecida, arrogante, orgulhosa, como muitas vezes vemos, porque é muito fácil, como dizia Paulo Freire, na sua pedagogia do oprimido, é muito fácil que o oprimido se torne um opressor. É isso que não podemos perder de nosso campo de visão. Então, temos que pensar em uma coisa é o evento ocorrido ou narrado, outra coisa é a própria narração do evento, outra coisa é o texto que surge a partir da narração secular de um evento que ocorreu milenarmente antes
Hay abismos culturales entre el evento narrado, la tradición oral, el texto escrito y los lectores actuales. Tenemos que el tiempo inteiro no desconsiderar todo isso. E se vamos hablar de patriarcado e machismo ou androcentrismo, não podemos olvidar que o processo de escrita de los textos redacional, o processo de redação, de redigir os textos, são processos mais impregnados de conflitos de gênero do que o evento em si. Então, eu vou a rescatar um textito de Milton Schwantz, quando habla de la fuerza de la perícope. E Milton, em seus últimos dias, sempre incentivava-nos a mirar a perícope como ela está, porque está assim, mais do que nos perdemos ou desprender energia pensando se é uma fonte ravista, eloísta ou sacerdotal, era o que pensar na unidade da perícope, porque o perícope tem uma força própria. Então, vou a copiar acá as palavras, e isso marquei a Maria aqui porque é importante. Hablamos de perícope quando nos enfrentamos a unidades literárias completas e autônomas, sendo sua conexão com o contexto, em geral, de caráter secundário. Ou seja, a perícope tem uma força tão grande que se tu saca-la de la Bíblia, la lê de maneira autônoma, hace sentido. Pode quedar um ou outro ponto que necessita de contextualização, pero ela em si hace sentido. As pequenas unidades literárias, como os perícopes não são a expressão típica de instituições como o Estado ou o tiempo. Isto é que é grande. Esta é a grande força da perícope, está acá. As perícopes não representam objetivamente Estado ou templo, porque a força do clã e a penetração das manifestações culturais populares foram tales que os escribas de los centros culturais ou nacionais começaram a escrevi-las em suas formas originais, sem chegar a reelaborá-las e refundá-las em el idioma mais característico de los templos ou outras instâncias nacionais. Las dinâmicas sociais que produjeron los perícopes literários devem integrar nuestra hermenêutica de reapropriação e actualização de tales escritos. Se los dissociamos de suas origens, podemos correr el riesgo de entregá-los a los poseedores del poder. Este foi artículo que Milton Schwantz escreveu em 1987 em la revista Estudos Bíblicos acá em Brasil. Seguindo. Então, vamos falar da família. E agora vamos fazer nosso primeiro exercício. Depois eu vou volver para cá. Podemos dividir os grupos em... Então, sim. Claro que sim. Sim, em 10 grupos de 10, 11 pessoas. ¿Ya? Tendremos acá, Catita, hasta la 1 de mi horario. ¿Sería eso? Sí, primero tenemos un corte a las 11 de la mañana, es decir, en 1 hora y media. Sí, claro. Ajá. Entonces, yo quería que ahora
Muchas gracias. nosotros tuviéramos como que 20 minutos en grupos pequeños para entender las relaciones de poder en la familia de Abraham. Pero para esto vamos a leer juntos el capítulo 11 del verso 27 en delante, el capítulo 12 y 13. A ver, ¿me repites, Lilia, para anotarles el capítulo? Sí. 11 del 27, todo el 12, todo el 13, después todo el 16. 16. Salta lo 14, el 15, no necesita. Pero Ya. 12 todo, 13 todo, 16 todo y un pedacito del 11, del final. Entonces, la tarea es, vamos a leer juntos e identificar los sujetos que están mencionados y también vamos a tomar nota de todas las ubicaciones geográficas que el texto menciona. Porque en el segundo turno vamos a hacer esto en otros capítulos, para entendermos los procesos migratorios. Pero ahora, entonces, leer esses capítulos, vamos identificar quem são os sujeitos, ou seja, todas as pessoas que estão mencionadas, todos os lugares, todas as cidades e vilas e lugares que estão mencionados, e a terceira parte, como se dão as relações de poder entre estes sujetos mencionados, porque em uma parte haverá um faraó, e na outra há um pastor, assim, há gente muito diversa mencionada nestes capítulos. Então, o que necessitamos fazer é identificar as relações de poder entre estes sujeitos. E depois de 20 minutos, volvemos para esta sala general para escuchar os grupos. Então, já escorram uma pessoa representante do grupo para trazer as considerações e vamos ser bem objetivos, bem assertivos, ok? Porque ainda quero falar pouco mais sobre família no momento de voltas. Então, creio que temos como que 30 minutos quase para esta mobilização. Então, 30 minutos depois, antes do intervalo, do corte, para fazer esse fechamento no tema de família. Quero falar sobre família agora. E no segundo turno, falarei sobre peregrinação. E no terceiro, os novos começos. Ok? Então, o que quero é trabalhar bem as relações de família e ver de que forma a geografia e o processo migratório exerce influência nessas relações de poder familiares. Ou seja, como as famílias estão sendo afetadas pela migração ou pelo trânsito geográfico. Ok? Então, podemos ir para os grupitos e volvemos em 20 minutos, no máximo 25. Catita, pode colocar, poner a sala para cortar automático em 25 minutos. Em 20 se manda um aviso, vamos a cortar, tem mais 5, volvemos. Gracias. Ok. Porque están ahí. Ah, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien anotó qué es lo que había que leer? Génesis capítulo 11 desde el versículo 27. Todo el capítulo 12, todo el capítulo 13, 14 y 15 no trabajamos y el capítulo 16. No, ahora solo es
11, versículo 27, todo Génesis 12 y todo Génesis 13. De ratito. El capítulo 16 no. Sí nos puso 16. No, este rato solo es del 13 y el 11 desde el 27, versículo 27. Ya. Bueno, manos a la obra, hay que leer. Sí. Y de paso, Lupita, para que usted haga la exposición más tarde. Queda con la pantalla conectada, pero no está oído, También. está haciendo otras cosas. Sí, es verdad. Por eso me contento de ver la cara de todo. Sí. Delia, Podemos abrir las cámaras, las personas que sí están y que no lograron hacerlo para darle alguna indicación, por favor, y las que no, pues sabemos que están en alguna otra circunstancia, ¿no? Delia está Ajá. acá con la cámara activada. Ah, Delia. Delia, ¿qué pasó? Te voy a dar, Delia, déjame buscarte. Listo. A ver, dime, ¿cuál fue tu inconveniente, Delia? Delia. Ativa tu micrófono, por favor. Ahí puedes activarlo. Ahí actívalo, ahí ya puedes. Ya, ok. ¿Ya? ¿Sí me ¿Ya? escuchan? Sí, perfecto. Ok. Tienes que entrar en una salita pequeña para discusiones, porque acá no va a haber nada. Va a haber solo la profesora tomando un té o un café. Delia, ¿dónde te tocó? Déjame verte en cuál grupo te tocó. ¿Por qué no diste enter, Delia? O aceptar. Es que yo estoy desde mi teléfono, no de la compu, entonces no sé cómo. Sí. Tienes Ujú. que, pero es posible ingresar en la salita, sí, también Sí, el teléfono. Só tiene que dominar los comandos que están en sus Yo tengo botones del aplicativo, porque yo no sé orientar a la gente por teléfono. Gatita, que teléfono. A ver, déjame ver. Es que no sé ni dónde estás. Delia no ha entrado. Te voy a mover. Ahora, míralo si es que te mando. Tú tienes el teléfono, ¿verdad? Ahí debe de estar abajo uno que dice más con puntitos. ya, Ya, ahí dale enter o clic o el dedito. ya, y sale el chat ahí. Ya, mírale si no te mando un mensaje. O dice Katy Oficina está evitando a unirse a una sala. Le pongo en unirse. Unirse, exactamente, bingo. Bye, te mandé a la 1, a la sala 1. Ya, se fue. Los demás, por favor, si tienen algún inconveniente, Merceditas Montiel, algo te pasó porque tú siempre estás lista. Pero no nos contesta. Bueno. Bueno, Lili, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, los grupos están trabajando. Sí. Si tú deseas, puedes pasar también por cada grupo, mirando cómo están trabajando. Sí, yo voy a intentar. ¿Cómo? Ah, va. Yo voy a intentar circular por los grupitos. Listo. La complejidad de las relaciones familiares. Entonces, enquanto ustedes estaban haciendo la tarea, yo también estaba recuperando un poco de mis apuntes aquí. Mira que hay una migración causada por tarea. Esta migración es de la cabeza de tarea. Pero después, Dios convoca a Abraham y su familia para hacer una especie de ruptura con la familia de su padre para ir para Canaán. El objetivo inicial de Tarea era ir para Canaán, pero empacó en el camino. Hay un triángulo amoroso. Sara, Abraham, Agar, que está en la base de la constitución de la familia de Abraham.
Há estruturas de poder que eu quero ouvir de vocês primeiro, demarcadas por Abraão, etc. Pero também há interesses diversificados. E esses interesses, eles se manifestam nas atitudes de la gente. Estou a passar muito rapidito, sim, é proposital, para dar mais tempo para vocês. Então, temos que prestar atenção, tomar observação acurada em como que o poder cambia de manos também. Como que se hace uma escrava, se hace poderosa num território Canaã, que é estrangeiro, mais poderosa do que a senhora, e tudo isso. E vamos também falar um pouco mais tarde sobre o protagonismo feminino em sociedades como Mesopotâmia e Egipto. E aí quero mostrar umas pantallas para vocês aqui, umas imagens que eu separei. Então, agora vamos ouvir os grupos. Pero que 3 minutitos no máximo, porque se 10 grupos hablam 3 minutitos, hace 30 minutos. Então, a síntese de la síntese, ou seja, o que foi mais importante que vocês observaram em la tarefa, ok? Grupo 1, sala 1, quem é? Sala 1, alce la manito, por favor, para darle paso al que ustedes eligieron como coordinador. Juan, muy bien. Listo, Juanito. Listo, no terminamos todo, pero voy a exponer lo que vimos. En cuanto a las personas que salen en esta lectura, tenemos a Tare, quien tuvo como descendientes a Abraham, Nacor y Harán. Abraham cogió por esposa a Sarai, Nacor cogió por esposa a Milcá, y Aram tuvo 2 hijas, Milcá y Jezcá. También, pues, Harán luego también tuvo la descendencia de Lot. Entre otras personas tenemos a Dios, a los egipcios, al faraón y a los cortesanos. Eso en cuanto a personas. En cuanto a lugares, tenemos que el país de origen era Ur y el destino era Canaán. En la ruta se pasan por Harán, donde muere Tare. También llegan a Siquem y en la encina de Moré se ratifica la promesa de Abraham, de Dios a Abraham. Hay otro lugar que es el oriente de Betel, donde acampan en su trayecto, acampan ahí. Y los pueblos vecinos al oriente de Betel son Betel y Ai. Allí se erige otro altar a Yahvé. También pasan por Negev, que es otro lugar de parada. El hambre los conduce a Egipto y para salvar la vida de Abraham, él y Sarai mienten. También pasan por la llanura del Jordán. Hay otro pueblo que se llama Segor y otros pueblos que son Sodoma y Gomorra. En cuanto a las relaciones de poder, Yahvé ordena a Abraham partir a una tierra que le será mostrada y promete hacer de él una gran nación. Por esta razón, salen Abraham y Lot de Harán con todos sus bienes y sus familias hacia Canaán. La belleza de Sarai supone peligro para Abraham e inventan la mentira de que es su hermana. Esta mentira le beneficia a Abraham, quien recibe muchos obsequios. Estaban como comprándole a la hermana. Abraham enriqueció en Egipto y la riqueza es poder. Lot también acumuló bienes y se separaron para evitar rencillas. Uno decía, yo si me voy a la izquierda, el otro se va a la derecha. Y el otro dijo, bueno, si me voy a la derecha, tú te vas a la izquierda. Lot se fue a las ciudades de Vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Y Abraham pues cogió para el otro lado. Posteriormente pues Dios le muestra nuevamente a Abraham pues la tierra que será prometida
y le indica que esa tierra le será dada a él y a su descendencia. Hasta ahí avanzamos a... Gracias, gracias. Sala 2. ¿Quién es? A la 2, por favor, alza la manito. Y le recomiendo tratar de evitar repeticiones. Sí. ¿Puedes avanzar naquilo que no fue hablado? Temos Ajá. que ser mais prontos. Estamos muy... Fanny, por favor. Anito Asa. Ya se puede. Los representantes de las salas 3, 4, 5 hasta el fin, ya se pueden colocar las manitas así para darnos la palabra inmediato. Buenos días, hermanitos. De nuestro grupo hicimos las lecturas que nos envió desde el 11:27 y lo que hemos identificado es la descendencia desde el papá de Terach, que ha sido papá de Abraham, y luego él se casa con Sarai y con su hijo Lot. El papá de Abraham, Terach, pide salir de Ur de los Caldeos y se fueron hacia Harén y luego hacia Canaán. Inicialmente la relación de poder que aquí vemos desde el papá de Abraham es el que sugirió salir. Y luego van caminando hacia Egipto, hacia Nagued, hacia Betel, y vemos que en el camino Lot y Abraham se llenaron de ganado, entonces ya no había espacio para que el ganado coma. Y como ya no había espacio, los pastores empezaron a pelearse. Y vemos una actitud bastante conciliadora de parte de Abraham. Él dijo, no hay espacio ya para los dos. Entonces le dijo a su sobrino Lot, vaya, escoge para dónde quieres ir tú. Entonces vemos también un poco de ambición en Lot, que alzó a ver y vio el lugar más lindo donde estaba regado por las aguas del Jordán y escogió irse para allá. Entonces él tomó para allá y Abraham se fue para el otro lado. Entonces ya me salté también que observamos la relación de poder. El rato que llegaron a Egipto, Abraham, como tenía su esposa hermosa, dijo que le mandó que diga que es hermana. Pero ella, al aceptar esto, vemos la relación de poder del esposo sobre la esposa. Ella negó su identidad o tal vez hasta fue quitada su dignidad al obligarle a que se convirtiera en amante del faraón. Luego en Egipto recibió muchas plagas, dice, y el faraón se dio cuenta de que, o intuyó que por causa de que él ha estado con la esposa de Abraham, le vino esas plagas y le devuelve a su esposa y sus cosas y que se vaya. Entonces vemos un proceso migratorio y un proceso donde ejerce poder el papá sobre la familia. Luego fue el faraón, que el esposo sobre la esposa, luego el faraón al enterarse le mandó de ahí, y luego una riña entre pastores. Eso es lo que, hasta ahí llegamos, no completamos todo. Eso es lo que puedo aportar, hermanitos. Gracias, querida. Lali. Bueno, sí. Bueno, nosotros también voy a dar un resumen bien corto de lo que hemos leído de los capítulos 11, 12, 13 y 16. Las personas que están en el grupo, cada una asumió un capítulo. Entonces, esto es lo que hemos encontrado, que entre los personajes se encuentran Dios, Lot, Sarai, Agar, Ismael, el ángel del Señor y las familias extendidas junto a sus numerosos rebaños. Los sitios, los espacios geográficos donde se desarrollan estas historias desde Egipto, Neguet, Betel, Valle del Jordán, Sodoma y Gomorra, Zoar, Canaán, Mambré, Hebrón, Asiquem, la región montañosa de Betel. Hay un conflicto de territorio, se desarrolla un conflicto de territorio porque son numerosos en población y numerosos en rebaño.
Entonces, obviamente, la persona que tiene más poder, que es Abraham sobre Lot, decide hacerle una propuesta y la propuesta es que departamos, nos dividamos y le ofrece terreno, le ofrece que la descendencia de él va a ser numerosa igualmente. Otro de los conflictos que encontramos ahí son los celos que tiene Sarai sobre Agar, y otro conflicto es la posición que le da Abraham a Sarai para que ella resuelva el problema, de donde surge la violencia, donde surge el abuso a la esclava, por lo cual la esclava escapa al desierto, y ahí nos encontramos con otro personaje que es el ángel del Señor, que le sugiere que regrese, y positivamente la esclava regresa a Egipto y se somete. Entonces, al final de haber leído, los dos grupos se separan, cada uno va por su lado, y al final vemos que Abraham se asienta y levanta un altar para el Señor. Abraham se asienta en Mamre de Hebrón, donde levanta el altar para el Señor. Ese fue nuestro trabajo. Gracias. Laura, sala 4. Bueno, buenos días con todos, ¿no? Bueno, para cortar todo lo que han dicho los compañeros, sí, lo único que tengo que decir, que algo que no se haya dicho y aclarar, es bueno que Aram tuvo en realidad 3 hijos, tuvo Lot, a Milca y a Yisca, ¿sí? Y algo muy importante cuando veíamos también acerca, fue Abraham quien toma la iniciativa para poder hacer esta división, ¿no? De estos 2 territorios. Entonces, Dios ve que lo que él estaba haciendo era, o sea, algo que le agradaba a él. Entonces, Dios por eso es que a Abraham bendice la tierra de Canaán. ¿Sí? Y Lot, claro, se quedó en el lugar donde tal vez no, donde había mucho desorden, mucha maldad, cosas que no eran vistas bien ante los ojos de Dios. Y por eso es que Abraham se lleva prácticamente esta bendición de Dios. Hasta ahí nosotros llegamos hasta el capítulo 3. Gracias. Maritza. Muchas gracias, buenos días. Bueno, después de que todo se ha hablado de los descendientes, ¿cierto? De Had, y bueno, que viene Abraham, bueno, Nahor, Lot, bueno, que han pasado por todo, voy a hablar de lo que de pronto no habíamos alcanzado, era el nacimiento de Ismael. El nacimiento de Ismael es pues obviamente concebido porque Sara no le podía dar hijos, ¿no? Sarai, después se convertía en Sarai. No le podía dar hijos, y ella dijo que le dice a Abraham que pues ella no puede tener porque pues Dios no la ha elegido para ser la madre, ¿cierto? Entonces le entrega a su esclava, la esclava Agar, ¿cierto? Se la entrega, y pues ella concede obviamente cuando está encinta, lo que hace es despreciar a Sarai. Entonces también ahí es el poder de la discriminación, del que yo sí puedo y tú no lo puedes. Entonces al fin y al cabo pues nace, entrega hijo que con ella sí va a poder tener hijos. Entonces la entregó, o sea, la negación también del poder de decir no puedo, ¿sí? O sea, desconfió de que pronto más adelante, lógico, porque no iba a saber el futuro, que ella ya iba a tener otro hijo, ¿cierto? Pero primero es el poder, ¿no? De que no puedo, yo no puedo, y ahí me quedé. Y el poder de que ella sí pudo tener. Entonces lo que hizo fue la esclava despreciada, pues obviamente hasta que nace ahí, es Ismael, ¿no? Llega Ismael, y pues obviamente es cuando Abraham se siente pues obviamente que si es padre, realmente la que es estéril es pues Sarai. Pues lo que puedo compartir después de haber escuchado y haber visto todo el resto de todos los descendientes y los sitios, que Canaán, los cananeos, ¿cierto? Los egipcios, Sodoma y Gomorra, todo lo que nosotros sí alcanzamos, pero pues ninguno había hablado de nacimiento de Ismael. Muchas gracias. Gracias. Kachi, una cosita, estamos en la hora del corte, ¿no? Todavía nos quedan 30 minutos. Sí, son 30 minutos ahora o de aquí. ¿Cómo? Trabajamos, Ah, si tú prefieres, trabajamos 30 minutos y luego vamos al descanso 30 minutos. ok, entonces vamos a hacer así,
encerrar el bloque. Walter, el próximo. Muy buenos días con todos. Bueno, de mi grupo fue el grupo número 6. En mi grupo encontramos que en esta lectura nos habíamos dado cuenta que encontramos 3 pilares, que se da importancia a la familia, que encontramos también la obediencia de Abraham y también el temor de Abraham. Cuando dice que por el temor a que le maten, pide a su esposa que mienta, que era hermana, por lo que podía truncarse la promesa de Dios. Pero también encontramos en eso la desobediencia, otro de los pilares, el tercer pilar, la desobediencia por parte de la familia de Abraham. Encontramos que se produjo la multiplicación de la descendencia de Abraham y que Agar tuvo a su hijo, como ya lo dijo, ya dijo la expositora anteriormente, pero que Ismael era un onagro humano. O sea, si vemos que el ser un onagro humano era algo muy, muy duro, porque la interpretación que se da a onagro es como que era un asno, que era una persona muy, muy fuerte, muy, muy grotesca. También encontramos nosotros y lo que no había escuchado es que Dios reúne a los pueblos de lugares diversos en comunicación, en aceptación mutua, tanto en la diversidad de culturas. Dios nos abre los caminos, igual que lo estamos haciendo en este momento. Y desde allí compartimos las diferentes culturas. Entonces Dios permite eso y que nosotros siempre debemos estar abiertos a el compartir de las culturas también, el caminar culturas, pero hacia el mismo. El resto ya dijeron los demás de los grupos. Gracias. Sí, si me permites, Lilia, hay Sí. algunas sugerencias de solicitarte si puedes continuar tú y aunque es rico el compartir, pero al ser muy grande el grupo, perdemos la oportunidad de escucharte. Porque já temos, faltam 2. Grupos 3, 7, 8 e 9, solo 3 grupos. Eu creio que podemos escuchar. Necesito escuchar lo que os grupos hicieron para partir de aí. Adelante. Grupo 7, quem está, sala 7. A gente tem que contestar mais rápido, porque está de pronto, porque estão passando muito tempo entre... A ver, ¿quién es el grupo 7, 8 y 9? Alcemos la manito. Sí. Si no está el coordinador, pues alguna otra persona puede ayudar porque trabajaron juntos. Que tengan los 3 grupos levantada la mano. Sí, por favor. Marta, por favor. Entonces, los otros 2 que también faltan ya, alza la mano para podermos pasar la palabra. Disculpe, solamente para decirle que el 7 ya participó, hermanita. Ya participó el grupo 7, sí. Gracias, sí. gracias. Entonces, Okay. 8 y 9. 8 y 9. Amalia, es tú. Buenos días. Sí, pues como ya habíamos hablado todos casi lo mismo, pero bueno. Entendemos que en el capítulo 11 tenemos a los personajes de Tera, que es el papá de Abraham, Nahor y Abraham. Luego tenemos a Abraham que se casó con Sarai
y que Nahor tuvo 2 hijas, que es Milca, Gisca, y también tenemos que Sarai es estéril, no tuvo hijos. Pero Tera le toma a su hijo Abraham y a su nieto Lot y los lleva supongamos, a una mejor tierra o un mejor lugar para buscando mejores días. Entonces, la idea era llegar a Canaán, pero llegaron a acampar en Harán y allí murió Tera y luego Abraham, pues Abraham ya tiene un contacto con Dios, porque Dios le dice a Abraham que deje ese país y lleve a toda su familia a una tierra que él le va a mostrar, que es una tierra muy, muy bendecida y que igual lo bendecirá a él y a toda su descendencia. Luego, pues Abraham partió con Lot y se fue a camino a Canaán. Entraron a Canaán y Abraham, atravesando todo una travesía, ellos iban migrando y al final llegan a un lugar sagrado que se llama Siquén, en donde él ya se establece y eleva un altar ya hacia Dios, y porque ahí se le había aparecido el Señor. Y luego en ese país hay una hambruna, una crisis, y tienen que emigrar, van a emigrar a Egipto. Y cuando ya estaban llegando a Egipto, pues ellos se percatan de que hay un peligro de que por su esposa tan hermosa pueden matarlo. Entonces hablaron, pero algunas cosas que no estamos acostumbrados a ver, ¿ok? Certo. Entonces, en primer lugar, las relaciones que tenemos no son tan obvias. Tenemos una frase, un dicho entre los mediadores de conflictos que se dice: el otro persona no es obvio. O sea, no es tan obvio entender lo que se pasa solo con lo que el texto trae para nosotros. Entonces, el proceso migratorio es iniciado por Taré. Ello es quien decide salir de Ur para Harán. En términos de geografía, este es un contrassenso, total loucura. Porque se está en Mesopotamia, está en un territorio irrigado, fértil, desenvolvido. Sería como salir de, no sé, una grande potencia imperial, emigrar para el interior de una pequeña ciudad, porque Palestina no era un territorio fértil. Ese es el primer punto. Yo tengo esta es la foto. Entonces piensa que la migración ocurre aquí. Ellos vienen de esta parte del mundo vindo para acá, y aquí no es cosa buena. El territorio es desértico, poca irrigación, y salen desde Mesopotamia, que es un lugar fabuloso de irrigación. O que hace Taré tomar la decisión de salir de Ur en dirección a Canaán, pero se queda en lo medio del camino. Una Sí. breve traducción. Están saliendo de un territorio fértil con mucho regadío a un territorio desértico de poca producción. Sí. Es un contrasentido.
Sí, ok, gracias. Entonces, es Dios quien habla para Abraham salir nuevamente de un lugar más desenvolvido para Canaán. Canaán era una cosita de nada, comparado a las grandes potencias como Egipto, mismo al sur, donde está Arán, o Mesopotamia. Salen de una zona Sí. súper desarrollada a un Sí. lugar pequeño y subdesarrollado. Sí, exacto. Entonces, mira que mal llegan a Canaán, tienen que salir de nuevo, porque hay hambre. Entonces la hambre empieza otro proceso migratorio. En este proceso migratorio no se habla, el texto bíblico no habla de Agar antes de este pasaje por el Egipto, donde los rabinos y los comentaristas acreditan que Agar fue una esclava que llegó para la familia de Abraham con toda la cosa que el rey dio para Abraham para expulsarlo del Egipto. Entonces, mira que como uno de los grupos salientó, Abraham salió de Arán con alguna posesión material. Y llega a Egipto con aquello. Pero al salir de Egipto está muy más rico do que estaba en Canaán. Incluso, posiblemente, con una esclava que será usada después. Pero hasta ese momento no hay una definición muy clara de Dios para Abraham sobre cómo la familia se va a multiplicar, porque Abraham es viejo, Sarai es vieja, Ló es un sobrinho, y si tiene una posibilidad de la familia desarrollar es por Ló. Pero Ló está en esta situación de enojo con su tío. ¿Y cómo que se da? Entonces piensa, mismo que Abraham se representa en un hombre, un patriarca, que sea cabeza del clan, una figura que naturalmente es destacada en una cultura patriarcal, ele não está em uma posição de poder tão forte como se pensa. Primeiro, porque tem possessões que não consegue, não logra nutri-la. Tem que migrar para outro país. Em outro país, é ameaçado por la possessão de Faraó, o poder de Faraó. Pero por causa da mentira, e nadie mira este contexto desta forma, Abraham se torna um opressor do faraó, porque a casa de faraó entra em uma grande desgraça por causa da mentira que Abraham disse. Sarai é uma esposa de patriarca. Ela tem proeminência sobre outra mulher, pero ao estar em Canaã, Sarai não tem tanto poder como tinha se estivesse tanto na Mesopotâmia quanto em Arã. Há uns estudos que eu percorri para escrever esse artigo que dá origem a esse estudo, e que diz que mulheres como Sarai em Mesopotâmia eram sacerdotisas, elas teriam proeminência incluso religiosa. E elas decidiam se teriam filhos ou não. Então, há coisas mais para considerar a respeito disso. Pero Agar é uma mulher, é negra. Ser negra, no contexto bíblico, não significa muita coisa, porque toda a gente dos pueblos bíblicos são negras. Pero agora é escrava. Mas é escrava de mulher. Então, entre escravos de los escravos, no contexto de Canaã, no contexto de Canaã,
Sarai no es una mujer empoderada. Primero porque es estéril, no puede tener hijos. Y en Canaán había en esta época una grande mortandad de mujeres. Tanto que los estudios arqueológicos y antropológicos que estudian las poblaciones de Canaán en este periodo de establecimiento de Israel enquanto nación, descubren que hubo una mortandad gigantesca en lo territorio cananita. Esto hizo la población del local decrecer mucho. Entonces, las mujeres que podrían tener hijos que se engravidaban eran supervalorizadas en aquel territorio. Si en Mesopotâmia la mujer grávida no era tan valorizada, o si en Egipto la mujer grávida, embarazada, desculpe, no era muy valorizada, la mujer embarazada en Canaán era o ápice, el top de la importancia social. Entonces, Sarai no es empoderada en Canaán, porque para ser empoderada tenía que quedar embarazada. Este es el conflicto del poder principal que está en juego en este momento, porque es la costumbre de las mujeres mesopotâmicas que si una señora no podría tener hijos, daba la esclava para su marido y tenía hijos de ella por la esclava. Entonces, Ismael, que nace de Agar, es hijo de Sarai, en la lógica de Mesopotâmia. Pero en Canaán no es así que la cosa corre. Y este conflicto cultural modifica todo el status social de Sarai. Entonces, hay intereses diversos en este grupo. Primero, Abraham tiene una promesa y no quiere que su nombre se extinga de la historia de la humanidad. Entonces, Abraham, yo miro a Abraham desde la perspectiva de empoderamento como un hombre que no era tan empoderado cuanto la lectura tradicional nos hace creer. Ele não escolhe sair de Mesopotâmia para Arã. Ele não escolhe sair de Arã para Canaã. Decide-se ir para Egipto, mas numa condição tão subalterna que tem que mentir para não ser morto. Ao volver para Canaã, também não está tão empoderado, porque se Yahvé promete o território, descendência todo, su hijo del corazón, Ló, se destaca e quer ir para outro espaço. O argumento é que os pastores não estão peleando. A questão é que num território imenso, como pastores podem pelear porque não há espaço? Então, temos que volver para a perspectiva agrária de que se há agricultor num espaço, não pode haver pastor, porque ovejas comem todo que se planta, hasta las raíces. Então, se há agricultores, não pode haver pastores por perto. É mais provável que Ló se peleaban. Sí, que Ló, al mirar para la parte baja del territorio y fértil, estuviera pensando en dejar de ser pastor y tornar-se agricultor, tanto que después, en sus procesos migratorios, ele empaca em Sodoma, que é uma cidade, não há espaço para pastorear na cidade, e não se ocupa com pastoreio, se torna uma espécie de fiscal da cidade, alguma coisa assim. A verdade é que Ló deixa de ser pastor, provável que tenha intentado ser agricultor. Pero Abraão não. Abraão
perpetua a tradição pastoral. E você vai andando, caminhando, e migra por todo o território, até que cruza todo o território. Então, Sarai não é tão honrada. E mesmo nessa situação com Ló, Abraão se põe numa condição submissa. Se Deus havia dado a Abraão toda a terra, lo normal seria que Abraão habla para Ló, se queda com esta parte do território e eu vou quedar com esta. Pero ele manda Ló escorrer. Também se coloca em uma posição de submissão à decisão de Ló. Então, são coisas que temos que considerar se queremos fazer uma leitura de gênero justa, também com a masculinidade de Abraão. Então, e Agar? O que quer? Quais são os interesses de Agar? Algumas tradições rabínicas dizem que Agar foi uma das filhas de Faraó. Então, se ela seria uma princesa, que outros interesses teria? E se, de fato, foi uma filha de Faraó, porque Faraó la entrega para Abraão para partir para Canaã, regressando. Uma coisa é certa, Agar não quer ser oprimida e respeitada ou violada na sua dignidade por sua senhora. Por isso, ela sai correndo de ela. Então, este poder transita entre manos. O texto bíblico, 2 vezes, traz a voz feminina exercendo o discurso dominante. E isso vou falar um pouco mais depois, na segunda parte. Tanto em Gênesis 16, 2, quanto em 21, 9 e 10, Sara é quem determina o que vai ser feito. Ella determina ter hijos por o embarazo de Agar. Ella determina quando Agar tem que sair da casa para não ser uma ameaça à herança de Isaac. Então, em nenhum momento o texto bíblico mostra Abraão sendo desaprobado por obedecer Sarai. Também não mostra Sarai sendo repreendida por tomar a iniciativa, por exemplo, de expulsar Agar com Ismael. Então, não podemos mirar este texto como uma mirada patriarcal clássica. Temos que considerar a força de ordem, de mando, de determinação que Sarai estabelece ou exerce na família de Abraão. Então, há que sospechar que é provável que, no contexto bíblico, mulheres como Sarai tiveram muito mais poder de mando, de ordem, do que estamos adictos a mirar. Então, nesse protagonismo, as mulheres que exerciam roles sacerdotais optavam por não ter filhos. É o contexto que Sarai vem. De Mesopotâmia, era assim que a coisa funcionava. Por lo tanto, a esterilidade de Sarai e das matriarcas de Israel pode não haver sido acidental ou divina. Pode ter sido provocada por la tradição das funções religiosas que estas mulheres exerciam em seu território original. Se eram de famílias sacerdotales, teriam que perpetuar descendência por outros meios que não fuera seu próprio embaraço, porque como sacerdotisas não poderiam ser embarazadas. Isso é muito curioso, porque nos escapa. Isso não é possível encontrar isso nos textos bíblicos, só a pesquisa histórica antropológica paralela que nos revela isso. Talvez
este sea dos pontos que hace o interesse de Rahel e os ídolos do lugar, os terafines, quando sai com Jacob e que carrega os terafines, e Labão viene correndo, querendo os ídolos do lar, e ela esconde-los em la tienda. Então, esses ídolos do lar eram ídolos que as sacerdotisas mulheres oficiavam lá no serviço cultico. E sobre o Código de Hammurabi se diz que quando as sacerdotisas necessitavam generar herdeiros, o natural era usar o escravo. Isso estava previsto no Código de Hammurabi e isso é muito familiar nesse contexto de Sara, que replica a atitude com Agar. Outra coisa que é importante para nós outros entender é que a antiga civilização egípcia tratava as mulheres de maneira muito emancipada, incluso direito a voto. As mulheres do Egito já tinham neste momento. Se Agar fuera de facto uma hija del faraó, ela teria muito mais poder que as outras mulheres em geral. Então, eu vou na segunda parte, eu vou mostrar as imagens, as fotos que reparti aqui. Vamos fazer break agora, para não estender muito. Pero quero mostrar a vocês como seriam as realidades de mulheres egípcias, escravas ou de la realeza, para mirarmos e contrastarmos os opostos de status social, que se mirava por la vestimenta, por la roupa que usava. ¿Ok? Então, volvemos. Muy bien. Ok, Lilia. Entonces nos tomamos esos 30 minutos de refrigerio, relax, de un poquito asentar también todo lo que hemos aprendido en medida que vamos tomando el cafecito. Y los que no alcanzaron a leer todos los textos porque serán larguitos, pues tenemos ahí la oportunidad. Un abracito, Lili, nos vemos en 30 minutitos. Voy a abrirles los micrófonos. Ponga